Hola, espero estén teniendo un muy buen día. En esta instancia, en esta cápsula, vamos a... la idea es que puedan resolver conmigo los que tengan mayores inquietudes acerca de los ejercicios básicos para Python que subí hace un par de días. Que prefieran verlos particularmente conmigo antes de poder tener una sesión de consultas la próxima semana. Esta cápsula está orientada para eso, para que puedan resolver estos problemas conmigo. ¿Ya? Quiero que sepan que existen muchas formas de poder resolver este tipo de problemas. Yo solo estoy aplicando una. Les vuelvo a recordar que yo no soy un experto programando, ni mucho menos. Sin embargo, les puedo enseñar un par de tips de alguien que quizás tiene la programación un poquito más fresca si es que ustedes no tienen un lenguaje, no tienen clases de programación hace mucho tiempo. Entonces, en el ejercicio, vamos a partir con los ejercicios ahora. Estoy en Jupyter Notebook. Acuérdense que para poder entrar hay que apretar el terminal del computador y digitar Jupyter Notebook. Si aprieto Enter, se abre la ventana que ya tengo abierta en este minuto. Bueno, vamos a partir. Adicionalmente también les dejé las soluciones cargadas para el que sienta que, que se maneja bien en el lenguaje. No creo que tenga mayores problemas en poder resolver estas cosas, pero siempre es muy bueno tener un repaso. Entonces, el primer ejercicio dice: crea una función que permite ingresar un número y determinar si es paro o no paro. Para esto vamos a recordar un par de conceptos de programación, independiente si ustedes tuvieron C o trabajaron con Python en alguna oportunidad. Hay una función que se llama input, que te permitía al usuario ingresar un valor determinado desde la consola o en la consola o el terminal, depende de dónde estén trabajando en el computador. Entonces, esa es la que precisamente quiero recordarles hoy día. Para poder utilizarla, yo tengo que apretar input y acá es como si fuera un print. Primero hace la ejecución de print, en donde te muestra un mensaje de qué es lo que tienes que ingresar, las órdenes y las instrucciones, y después te abre una ventanilla en donde tú puedes ingresar el valor determinado. El número que desea analizar. Les vuelvo a recordar que para poder printear se pueden usar comillas dobles o simples, eso está lo mismo. Yo acá, por exclusivamente estética, le voy a poner un 2 puntos y un backslash para que pueda tener la viñeta abajo. El backslash es como el enter para los prints. Entonces, yo ejecuto esa celda y me sale ingrese el número que desea analizar. Por ejemplo, yo voy a poner un 56. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando yo ingreso mediante un input cualquier cosa, esa cualquier cosa se guarda como string. Si ven acá, está entre comillas. Por consecuencia, no puedo hacer como operaciones matemáticas directamente con eso. De hecho, yo puedo poner que me diga directamente qué clase es y me va a decir que es un string. Entonces, para poder solucionar ese problema, yo puedo declarar que quiero que esa variable sea un entero. Y ahí me sale 5 comillas, de hecho. Entonces, para poder solucionar este problema, yo antes del input voy a poner int. Entonces, quiero que antes de que me entregue el valor alojado a la variable x, quiero que antes se transforme a un entero. Eso es lo único que estoy haciendo ahí. Entonces, yo ejecuto esto y me va a salir que, por ejemplo, 56, lo ejecuto y acá corro x y me sale que x es igual a 56. Ahí ya no tengo problema. Entonces, ahora, para poder unificar un poquito las cosas y que se haga más fácil, yo aquí puedo hacer if x módulo de 2. El que no recuerda lo que era el módulo, era el resto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el resto es el resultante de la división entre dos números. Entonces, es que yo le pongo 5 módulo de 2, me va a salir que el resto o el módulo es un 1. Solo esa operación. Entonces, es muy útil para poder consultar si es que un número es par o impar. La única forma
más fácil de poder hacerlo es con esto. Si x módulo de 2 es igual a 0, entonces imprime que el número ingresado en otro caso, acuérdense que las tabulaciones en Python eran muy importantes. Si yo pongo un else acá, es un else que no tiene un condicional directamente porque este if está tabulado a la izquierda. Si yo quiero que este else esté fuera del if, yo tengo que volverlo al centro. Else, en cualquier otro caso, esto va a ser un número impar. Entonces, el número ingresado es impar. ¿Ya? Yo ejecuto esto y, por ejemplo, pongo 59, me pone el número ingresado es impar. Si en cambio yo pongo un número como 56, me dice que el número ingresado es par. La función está correcta. Ahora, el ejercicio número 2. Vamos por él. Crea una función que permite ingresar la cantidad de filas y columnas de una matriz y genere una matriz de dicho tamaño, en donde los elementos de las filas pares tengan un 0 y los de las filas impares tengan un 1. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una matriz, todas las filas tienen que ser iguales a... perdón, iguales a 0 cuando son filas pares e iguales a 1 cuando no son impares. Cuando son impares, perdón. Esas definiciones siempre me cuestan un poco leer las instrucciones. Entonces, para esto yo voy a ingresar la misma función input. Y acá le voy a ingrese una función, perdón, el número de filas y columnas separadas por un espacio. Entonces, ¿qué es lo que me refiero con esto? Es que tengo que ingresar el número de fila, un espacio y después el número de columnas. ¿Por qué es esto? Porque realmente, como dijimos, perdón, aquí me faltó el apartado estético. Ya, sí. Espérenme un poco. Yo quiero poner solo restart. Ahí sí. Entonces yo acá ingreso el número de filas y columnas separadas por un espacio, 7,8. Ya. El problema de esto es que X es un string, como habíamos mencionado anteriormente en la pregunta 1, está con comillas. De hecho, si yo pongo type de X, entonces me va a poner que es directamente un string. ¿Cómo lo hacemos para poder solucionar esto? Les tengo una función súper útil que se llama x.split, que funciona para especialmente los strings, que lo que hace es separar los strings por un carácter determinado. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Que me separe el string por espacios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Separar el 7 y el 8, y los dos van a ser strings, pero van a estar separados. Entonces, yo aquí directamente, en el input, puedo aplicar split de espacio. Entonces, ahora filas va a ser x de 0, perdón, x, lo está escribiendo en mayúscula, y esto va a ser un entero. Entonces tenemos que convertirlo en entero porque sigue siendo strings. Y columnas va a ser igual a un entero
de x de 1. ¿Ya? Ejecutamos esto, pongo cualquier número separado, y aquí veo que filas es un 7, es un número de clase numérica, no es un string, y si consulto por columnas, me va a salir que columnas es un 9. Así que estamos súper bien en ese sentido. Ahora, ¿cómo generamos la matriz? Para esto vamos a empezar a calentar un poquito los motores con respecto a NumPy, que es una librería que carga funciones muy útiles para poder hacer operaciones algebraicas, principalmente operaciones vectoriales, con matrices, ese tipo de cosas. Muy, muy útil. Y casi siempre la van a tener que ocupar, así que para poder utilizarla tengo que importarla en el código, y para poder importarla tengo que poner import numpy y ponerle el nombre que yo quiero. Por regla general, todos los códigos importan numpy como np. En el fondo el import numpy as es que me guarde cada vez que yo tenga que llamar a una función que esté dentro de numpy, tenga que poner un nombre un poquito más corto que un numpy entero. Entonces la mayoría de las personas ponen solo np. Entonces, para poder llamar a una función que está adentro de NumPy, tengo que poner np, punto, y la función que yo quiera. ¿Ya? En nuestro caso en particular, nosotros vamos a querer hacer una función que se llama, vamos a generar una variable, se llama matriz, y esta va a ser igual a np.ceros. ¿Qué hace np.ceros? Genera ceros, ya de las dimensiones que yo quiera en el fondo hacer. En particular, np.ceros, yo le quiero decir que sean iguales a filas, coma, columnas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago este ejercicio, me sale que np no está importado, ¿ya? Porque no corrí muy pavamente, se me olvidó correr esta parte de acá. Entonces, para poder facilitar un poquito la pega, voy a ejecutarlo acá arriba también. ¿Ya? Ahí vemos que me va a imprimir una matriz de 7 filas y 9 columnas. Ahí ya sabemos que funciona y ya por lo menos creamos una matriz de puro cero. Entonces, esto puede ser cero, pueden ser ones, pueden ser varias cosas en realidad. ¿Ya? En particular nosotros podemos trabajar con ceros o con ones, depende de lo que queramos iterar después en un for. Entonces, para poder cambiar el valor de las filas que son, vamos a recordar eso que ya se me había olvidado, las filas pares tengan un 0. Entonces, para que las filas impares tengan un 1, tengo que poner for j, porque quiero llamarle j, in el rango de filas. Vamos a consultar primero con las que estén abajo. ¿Qué es lo que está haciendo este apartado? Primero yo le estoy diciendo que vaya corriendo de fila en fila, que baje de fila en fila. En este de acá le estoy diciendo que por cada fila que baje, consulte en todas las posiciones de esa fila, pero hacia el lado por las columnas. ¿Sí? Entonces, parte por la fila 0 y va consultando la columna 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, termina la columna y baja a la fila 1. Y en la fila 1 hace el mismo procedimiento y va consultando. Entonces, ¿qué es lo que quiero que consulte? If si la fila no es, si el módulo de la fila de 2 no es igual a 0, entonces quiero que me cambies ese valor de j, como acá, a un 1. ¿Ya? Entonces va a ir consultando directamente. Si la fila es un número impar,
Entonces, por favor, a todos los valores de las columnas, anda cambiándole el valor que tienen por un 1. Si estoy en una fila impar, no va a entrar en esta operación, por consideración va a saltar exclusivamente esa fila, va a obviar todo el contenido que hay adentro. ¿Ya? Después de esto, salimos de los for. Para poder salir de todas las operaciones tenemos que volver a la tabulación original. Y acá podemos, perdón, imprimir matriz. 7, 9. Y aquí vemos que las filas impares tienen un 1 y las filas pares tienen un 0. ¿Ya? Acuérdense que acá estamos hablando desde indexado 0. Entonces la fila 0 tiene un 0, después la fila 1, que es impar, tiene un 1, después la fila y así sucesivamente. Si quieren que sea lo contrario, acá podemos poner un igual. Volvemos a decir que es de 7, 9, y ahí nos hace el alternado, depende de lo que nosotros queramos modificar. Ahora, en la tercera pregunta, me dice, crea una función que permite ingresar un vector y devuelva el máximo y mínimo valor de ese vector. Entonces, para esta pregunta en particular, yo voy a hacer algo que quizás, ojalá que no les revuelva un poquito la cabeza, pero es importante que ustedes conozcan si es que no han trabajado con Python antes, o si es que quieren recordar Python, van a ver que es muy útil. Tengo entendido que se llaman listas por comprensión. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son las listas por comprensión en partida? Son una forma de poder hacer varias operaciones en una sola línea. Entonces uno tiene que tener como una abstracción un poquito mejor de lo que está pasando en la línea de código para darse cuenta realmente qué es lo que está pasando. Pero se van a dar cuenta cuando ya tengan un poquito más de práctica que es muy fácil identificarlas y utilizarlas. Se van a dar cuenta que es muy útil. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner un input de, no sé, acá ingrese el vector. ¿Ya? Entonces, acá voy a poner que el vector va a ser, no sé, 5, 6, 7, 8. Entonces me sale un string completo. Y yo no quiero que salga un string, y adicionalmente quiero que el vector que esté adentro tenga los elementos como un entero. Entonces quiero hacer esas tres operaciones al mismo tiempo. Primero separarlo, después identificar cada elemento, y a cada elemento convertirlo en un entero, en vez de que sea un string. Para eso voy a poner que punto split con un espacio, y acá voy a explayarme un poquito más separando los elementos por espacio para que sea un poquito más fácil para ustedes, por comas. Identificar que en verdad se puede hacer cualquier cosa. Si es que yo digo por comas, acá tengo que poner una coma en el fondo. Entonces yo pongo 5,6, 4, 2, 3, 9. Ya, aquí, perdón, me equivoqué al escribirlo. Entonces, ejecutamos de nuevo. Voy a copiar esto mismo para no tener que hacerlo nuevo. Ingreso el mismo. Doy a Enter y me doy cuenta que acaba de separarlo cada uno. Sin embargo, cada uno de los elementos del vector sigue siendo un string, y a mí me interesa que sea un elemento numérico, de categoría entero o float, que son categorías numéricas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser que X va a ser ese elemento. Si yo hago eso, va a ser que X va a ser una lista con elementos que adentro son strings.
Pero como yo no quiero hacer eso, sino que quiero que sean puros elementos numéricos, yo voy a poner acá int de i for i in eso. Espero que no se asusten con esta nomenclatura, pero se van a dar cuenta que realmente es muy útil. Yo digito el mismo código y si se dieron cuenta, pasó esto. Esto en particular está pasando porque cuando yo hago esto, le estoy pidiendo que haga una lista por comprensión en donde hace un generador de números en base a esto. Hace una operación matemática para cada i que está al interior de esto, que ya es una lista de puros strings. ¿Ya? Para poder hacer que esto sea leíble y que no sea que no sea exclusivamente un generador, sino que efectivamente sea una lista, tengo que transformarlo a una lista directamente. Quiero que eso ya sea una lista. Entonces, acá esto va a ser solo estético, de nuevo, lo mismo, \n, y aquí voy a copiar el mismo vector que ya habíamos puesto. Y ahora se van a dar cuenta que x tiene este valor. Ya, 5,6,4,2,3,9, pero cada uno es de categoría numérica y están separados porque es una lista y ya está disponible para poder trabajarse. ¿Ya? Entonces, acá podemos hacer varias cosas para poder sacar el máximo y el mínimo. La más sencilla es poner que solo la función max de x, eso como que ya nos hace toda la pega. Pero la gracia es poder, en el fondo, refrescar un poquito más el código. Entonces voy a generar otro for que vaya consultando for i in x. ¿Ya? En donde va a ir indagando en cada uno de estos elementos de x. Y antes de este for quiero hacer dos variables distintas. ¿Ya? Una que es un máximo, para poder encontrar el máximo, y la otra que es un mínimo, para poder encontrar el mínimo. El máximo va a tener un valor muy bajo, ¿ya? Menos 1000, póngale, me da lo mismo que, en el fondo, mientras nadie ponga un valor menor a 1000, esto no debería ser absolutamente ningún problema. Y el mínimo va a ser un valor 1000. Mientras nadie ponga un vector con un valor mayor a 1000, no hay problema con poder leer esto de manera correcta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a consultar if i es mayor a max, dos puntos. Entonces quiero que max tome el valor de i. ¿Ya? Y adicionalmente, también voy a poner si if, i es menor a min, entonces quiero que min tome el valor de i. Terminando el for, yo puedo hacer un print mostrando los dos. El mínimo valor encontrado fue ahí y coma min. El máximo valor encontrado. ¿Ya? Entonces, si yo ingreso exactamente el mismo vector,
me va a parecer que el mínimo valor encontrado fue 2 y el máximo valor encontrado fue 9. Ahí para que sea más lindo. Simple. Para la pregunta 4, esta dice lo siguiente. Crea una función que permite ingresar un vector y un número, y determine si dicho número está en el vector. ¿Ya? Simple. Déjeme ver una cosa. Creo una función que permite ingresar un número. Ya. Cree una función que permite ingresar un vector y un número y determine si dicho número está en el vector. Creo que es un poquito más de lo mismo. Entonces, quizá lo puedo hacer un poquito más rápido. Vamos a ver cómo nos sale. Una lista. Quiero que X sea una lista de int de i. For i in input de ingrese puntos backslash n punto split. Quiero que el separador sean comas, suponiendo que sean comas. ¿Ya? Esto en vez de X, para que sea más fácil además llamar vector directamente. Y para el número, quiero que sea lo mismo, int, pero que sea un entero. Input de entonces si yo ejecuto esto 2 veces, me va a salir que, por ejemplo, yo ingreso el vector que ya teníamos guardado de la vez anterior, de flojo nomás. Lo guardo y digito ahora el número que yo deseo encontrar, por ejemplo 4. Y ya sé que ahora, por ejemplo, si llama vector, perdón, me quedo en barra, no sé qué hice, ahí y acá. Below. Si yo llamo vector, me sale el vector ya convertido en números enteros porque hice toda esta conversión. Ya, que lo que pasa es que yo quiero hacer la conversión un poquito más simple. Para que le cueste un poquito más la lista por compresión, tienen toda la razón del mundo en el fondo. Ahora, para poder hacerlo de manera más simple, yo puedo llamar una X acá, en donde me voy a asegurar que la X es un input de ingreso vector, pero lo estoy separando por splits, ¿ya? Por comas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero que vector sea una lista vacía. Voy a hacer un for y in x vector.append lo que hace es agregar al final de la lista un valor. ¿Sí? Append de int de i. Entonces esto sería más o menos lo mismo. Voy a sacar esto por mientras para mostrarles un poco cómo funciona. Entonces, por ejemplo, yo corro esto y ahora puse vector es una lista vacía, voy a ir consultando en todos los valores de x, que son strings en el fondo, y los quiero convertir en i y agregarlos al final de vector. Entonces, si yo ahora escribo vector, me va a parecer que es exactamente lo mismo, una lista de puros valores enteros, numéricos. ¿Ya? Esto es para una forma para que en verdad le cueste un poco las listas de comprensión, que es un ejemplo que puse arriba, ahora es más o menos de la forma más tradicional que nosotros conocemos. Número va a ser tradicionalmente un entero de input de
Entonces corremos esto, ingreso el vector, ingreso el número, ingreso el número. Funciona, guarda los valores. Ahora necesitamos modificar, en el fondo, saber si es que eventualmente ese valor se encuentra o no. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que hacer for i in. Da lo mismo que yo tenga, mientras este i no esté adentro, mientras este for no esté dentro de este for, yo puedo llamarle a la variable del loop como yo quiera, las veces que yo quiera. Porque esta variable, cuando está fuera del loop, deja de existir. Eso es importante que ustedes lo sepan. For i in vector, if x es igual a y, entonces yo puedo decir la se encuentra en el vector. ¿Ya? Entonces, yo ejecuto esto, corro el mismo vector, ingreso un 5 y me va a aparecer nada. ¿Por qué nada? Porque yo acá no puse número. Eso. Puse algo completamente distinto. Entonces yo ejecuto de nuevo, corro un 5 y me dice el número deseado se encuentra en el vector ingresado. ¿Ya? Voy a sacar esto y vamos con la 5. Esta dice, cree una función que permite ingresar una matriz y un número y cuente la cantidad de veces que aparece dicho número en la matriz. ¿Ya? Para esto vamos a hacer el split, pero 2 veces. En el fondo, la idea de cómo se me ocurre resolver esta pregunta es hacer x igual a input de esa matriz separando las filas por punto y coma y las columnas por coma. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Yo voy a tener, por ejemplo, una matriz en donde los índices se van a escribir así. ¿Ya? Esto me va a arrojar una matriz, esto debería guardar un string completo con esto, pero mi idea principal es agrupar una matriz de 3x3 en donde la fila 1 tenga esos componentes, la fila 2 tenga esos componentes y la fila 3 tenga esos componentes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Ya? Lo que yo haría en particular sería poner punto split para punto y coma, primero, para que me genere 3 valores distintos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer al principio. Punto split. De punto y coma. ¿Ya? Esto lo voy a copiar al tiro para no tener que imprimirlo, o sea, escribirlo a mano varias veces. Entonces, perdón, no le puse un input y por eso está timeout. Restart. Ya, aquí. Entonces yo, ahí sí, se queda pensando. Le digito esto y veamos qué es lo que pasa con el X. ¿Qué es lo que pasa con ese valor? Para eso veo cómo se comporta y digo, ah, ya, perfecto. Se están guardando 3 elementos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Eso está bien. ¿Cómo lo puedo hacer ahora? Para poder desarrollar el resto.
Bueno, yo quizás podría implementar una lista por comprensión, ojalá no me maten por eso, en donde x va a ser igual a x.split, perdón, split de una coma, for i in x. Veamos qué pasa ahí. Estamos por el valor de x. Perdón, aquí no le puse que era una lista. Si me pasa eso, es importante. Qué bueno que me pasen estos errores acá. Wow, ahora vemos que el valor de x tiene, lo separó perfectamente. Estamos súper bien en ese sentido. ¿Ya? Ahora necesito convertir esto a números enteros, porque así no me sirve. ¿Cómo lo puedo hacer? Veamos. Entonces, quizá podría hacerlo de forma tradicional. Range de for i in x. Sí, for i in x, for j in i. J igual a int j. Aquí, perdón, me confundí. Lo que quería hacer no era que i tomara los valores de x, sino que i fuera el indexado de x, el índice al cual corresponde cada elemento de x. Entonces, para eso tengo que poner que range de len de x. Si recuerdan, x es esto. El largo de x son 3 valores distintos. ¿Ya? El largo de x es 3. ¿Ya? Entonces, y cada uno de esos valores obviamente tiene 3 valores adentro, pero eso es independiente. Entonces, ahora i va a tomar valores desde 0 hasta 2, porque el rango es 3. ¿Ya? Entonces, yo quiero que j tome la misma cantidad de valores, pero que los tome adentro del valor de esto, que j se mueva dentro de esto. Entonces, para eso, yo tengo que for j in range de x de 0. ¿Ya? X de 0 ya es este número, por consecuencia el largo de eso va a ser 3, porque me está preguntando por el largo de esa lista en particular. ¿Ya? Entonces, ahora yo puedo estar consultando cada uno de los valores de x. X de i, perdón, de i, yo ahora quiero que sea j, es igual a un entero de x de i, de j. Ya, si yo ejecuto esto y pego esto, no, acá se me olvidó poner el largo. Entonces, ahora yo puedo ejecutar esto, y ahora sabemos que x tiene todos sus valores enteros. No tenemos problema con eso. ¿Ya? Entonces, en la 5, de nuevo, ¿qué me estaban preguntando? Tengo memoria pollo.
Crea una función que permite ingresar una matriz y un número y cuente la cantidad de veces que aparece dicho número en la matriz. Entonces vamos a aprovechar este mismo for que estamos haciendo, que convierte en los valores enteros, para poder consultar. ¿Ya? Número, acuérdense que era el input de ese número. ¿Ya? Pero no era solo el input, sino que era un entero del input. Era convertido a un valor numérico. ¿Ya? Entonces ahora puedo decir al tiro si x de y, j es igual a número, entonces tiene que pasar algo. Para que pase algo, yo antes voy a crear un valor que es cuenta igual a 0, es un contador exclusivamente. Entonces, si es que efectivamente hay un número que sea igual a ese adentro de la lista, o de este elemento, yo voy a poner que cuenta es igual a cuenta más 1. ¿Ya? Entonces, cuando ya termine de correr, yo puedo mostrar la cantidad de S que aparece. Entonces, con esto ya deberíamos estar bien. Si yo ingreso la matriz e ingreso un número, por ejemplo, un 3, vamos a ver que como efectivamente aparecen 3 veces el número 3, me parece que la cantidad de veces que aparece el número en la matriz es 3. Si de forma alternativa yo ingreso, por ejemplo, un 7, me debería aparecer un 1. Eso. Para la pregunta 6 vamos a intentar ponernos un poquito más abstracto para poder utilizar de forma un poquito más eficiente y ver en verdad una utilidad un poquito más importante de la función por comprensión. Vamos a hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo, nada más que vamos a tratar de hacerlo en menos líneas de código. Entonces, me está diciendo crea una función que permite ingresar una matriz y un número y cuente la cantidad de filas que poseen ese número. ¿Ya? La parte importante de acá es ver cómo tratar de componer esa matriz lo más rápido posible. Y la forma en donde yo me siento más cómodo, realmente se podría hacerlo solo en una línea, pero yo prefiero dos. Es input de S una matriz y un número separados por espacio. ¿Ya? Lo que voy a hacer acá inmediatamente va a ser un punto split del string que me entreguen y lo voy a separar por el espacio para poder identificar que el primer elemento de ese string va a ser la matriz. ¿Ya? Entonces la matriz quiero que sea igual a una lista de int de i for i in j.split de coma. Yo salgo de esta lista for j in for j in x0 me demoro un poquito, perdón, for j in x0 punto split de punto y coma. ¿Ya? Entonces preliminarmente tenemos esto, después podemos visualizar matriz. Si
Si yo ejecuto esto, me va a pedir ingresar una matriz, voy a ingresar la misma de antes, y un espacio para ingresar el número, y me sale inmediatamente que la matriz ya está convertida en puro número entero, que son numéricos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice este comando? En el fondo, yo quiero que sea... Yo quiero convertir... A ver si se dan cuenta, espérenme. X, estoy explicando un poco lo que hice. X de 0 es todo este turro de string en el fondo. Es un solo elemento que es un string. Es un string. Yo lo primero que tengo que hacer es evidenciar, poder separar los primeros elementos que están separados por punto y coma. ¿Ya? Entonces para eso tengo que hacer punto split de punto y coma. Y eso es lo que estoy haciendo acá. X de 0, perdón, aquí tiene que haber un 0. Entonces, eso es lo que precisamente estoy haciendo ahí. X de 0, punto split con punto y coma, ¿ya? Para poder identificar que existe una lista con 3 elementos distintos que cada uno son los strings que guardan los elementos mismos, ¿ya? Entonces, teniendo ese split, yo quiero que haya un J que guarde, que vaya tomando cada uno de esos valores por separado, ¿ya? Voy a hacer el ejercicio mejor. Eso. Si hago eso, va a haber un J que va a tomar valor, un string 1,2,3, después el string 3,6,5 y después el string 3,9,3. ¿Ya? Después, lo que yo quiero hacer es pedirle que cada uno, que haya una lista en donde yo quiero convertir entero cada número que se encuentre, cada elemento que se encuentre en j.split de coma. Si se dan cuenta, estoy recorriendo de atrás hacia adelante, pero es útil y me permite separar la matriz en solo una línea de código, lo cual lo hace bastante eficiente. De hecho, o sea, podría hacerlo solo una línea de código unificando estos dos, pero realmente no hay mucha necesidad de complejizarlo más. Entonces, si nos damos cuenta, ahora número corresponde al segundo elemento de x, que se hizo el punto split. Entonces va a ser un entero de x, 1. ¿Ya? Vamos a imprimir. Vamos a imprimir este número para que lo puedan visualizar. Ese número va a ser igual a 3 y después me va a visualizar el output, que es la matriz. ¿Ya? Ahora que ya tenemos los datos listos, podemos empezar a resolver el problema que nos están solicitando. Y bueno, para poder resolver este problema realmente no es muy complicado. Solo necesitamos, lo que yo haría sería hacer dos números que cuenten cosas. ¿Ya? Eso es como lo que se me ocurre. Primero voy a ir a for i in range de matriz para que me dé las columnas. ¿Las columnas? Sí, las columnas. Perdón. Esto me da la fila. Estoy hablando tonteras. Esto me da la fila de matriz. Y posterior a eso vamos a hacer un for j in range de len de cualquier elemento que esté dentro de matriz. Por ejemplo, matriz de 0. Y eso me va a dar este largo. ¿Ya? Entonces, para poder visualizar esto, yo tengo que ir acá y poner aux, una variable auxiliar común y corriente, igual a 0. Y aquí una variable que se llama cuenta, igual a 0 también. Entonces, if matriz y j
es distinto, perdón, es igual a el número que nosotros queremos ver, que es este. Entonces le voy a pedir que haga aux más igual a 1. ¿Ya? Terminando esto, lo que está haciendo esto es consultar acá, en todo esto. ¿Ya? Si hay uno aquí, hay uno acá, que sea igual al número que nosotros indexamos. Si este es igual al número, si este es igual al número, si este es igual al número. ¿Ya? Si hay 2 veces, esto va a tomar valor 2, obviamente. Pero si hay 0 veces, esto va a tener un valor de 0. Entonces, una vez que termine esa vuelta de for, yo voy a preguntar si aux es mayor a 0, entonces cuenta más 1, que va a sumarle un 1 al valor de cuenta. Entonces, acá nosotros podemos, ya una vez que termine de recorrer, esto lo que va a hacer primero es consultarle en J. Va a ir de J en J acá, viendo. Este es igual al número, este es igual al número, este es igual al número, y si uno de ellos es igual al número que yo ingresé, le va a sumar auxiliar más 1, a cualquiera que sea igual. Si es que esto es mayor a 0, significa que hay al menos un número adentro de este elemento que tiene guardado como valor el número que nosotros hayamos puesto. Entonces, por eso le voy a pedir que cuente más 1, porque en esa fila al menos hay una vez donde aparece ese número indexado. Entonces, el número de filas que contiene el número ingresado eso. Entonces, si es que yo eventualmente corro este código y digito eso más un 3, debería aparecerme 3 veces, porque la primera, en la tercera fila hay un 3, en este apartado, en la primera fila hay un 3, y en la... no, en la tercera, en la primera y en la tercera. Entonces debería contar exclusivamente dos veces, porque hay solo 2 filas que cuentan con el número 3. Y me apareció 3 veces. Espérenme, déjenme ver por qué. Toda la razón. Aparece 3 veces porque la fila 1 tiene un 3, la fila 2 tiene un 3 y la fila 3 tiene un 3. ¿Ya? Acuérdense que las separaciones por punto y coma marcaban las separaciones de fila y las comas marcaban la separación por columna. ¿Ya? Perdón por ese detalle, pero bueno, se pueden dar cuenta que aparece un 3. Si en cambio, para poder arreglar un poco la situación, ponemos que este sea un, por ejemplo, un 9,9, y aquí aparezca otro 3, debería, aunque aparecen 3 veces, como aparecen solo en 2 filas, debería aparecer un 2. Y bueno, ahí aparece, ahí voy a borrar este print para que no se visualice eso, que no nos interesa. Y esto tampoco. Corremos de nuevo, ejecutamos esto, corremos, eso lo reemplazamos por un 9, y acá le ponemos un 3, parece que aparece 3 veces, y le ponemos un 3. Si corremos esto, nos va a aparecer que el número de filas que contienen el número ingresado es 2. ¿Ya? Eso es todo por hoy. Ojalá que si tienen cualquier otra pregunta, la anoten y me la hagan saber en los horarios de consulta, me escriben un correo, como ustedes quieran. ¿Ya? Espero que tengan un muy buen día y una radiante semana. Hasta luego.
Que les vaya bien.